La Iglesia Católica es una de las instituciones más duraderas e influyentes de la historia de la humanidad. En el centro de esta tradición se encuentra el papado, la figura del Papa, considerado por los católicos como el sucesor espiritual de San Pedro, el principal de los apóstoles de Jesús. La conjunción de autoridad teológica, estructura eclesiástica y poder político, conocida como papismo, ha moldeado la vida religiosa, política, cultural y social de muchas civilizaciones durante casi 2 milenios. 2. Orígenes de la Iglesia Católica y la doctrina petrina. El cristianismo nació como una pequeña secta judía en el siglo I de nuestra era, en la provincia romana de Judea. Según el Nuevo Testamento, Jesús nombró a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Aunque las primeras comunidades cristianas eran descentralizadas, Pedro se convirtió en una figura clave en la comunidad de Roma, que luego se convertiría en el centro espiritual del cristianismo. La doctrina petrina, que sostiene que el obispo de Roma es el sucesor directo de San Pedro, se convirtió en la base del papado. Aunque otras ciudades como Antioquía, Alejandría y Jerusalén también tenían obispos importantes, Roma adquirió un estatus especial, tanto por el martirio de Pedro, alrededor del año 64 d.C., como por ser la capital imperial. 3. La Iglesia primitiva y el ascenso del papado, siglos UPont. Durante los 3 primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades romanas. La iglesia era clandestina y los obispos actuaban principalmente como líderes espirituales. Todo cambió con el Edicto de Milán, año 313, emitido por el emperador Constantino, que legalizó el cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. El obispo de Roma comenzó a ser reconocido como la cabeza espiritual de Occidente. En el siglo FIRO, el Papa León Pedro 461, conocido como León Magno, afirmó que el Papa tenía jurisdicción universal, consolidando así la primacía romana. Incluso negoció con Átila el Huno, marcando un momento simbólico del poder papal. El papado en la Edad Media, siglos VI-X. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el papado se convirtió en una institución estabilizadora. Papas como Gregorio Coburn, 509-604, enviaron misioneros a evangelizar Europa, como a los anglosajones en Inglaterra, y consolidaron la autoridad papal. Durante la época carolingia, el Papa comenzó a coronar emperadores, empezando por Carlomagno en el año 800. Esta ceremonia simbolizaba la unión del poder espiritual y temporal, dando lugar a la doctrina de las dos espadas, el Papa como líder espiritual y el emperador como gobernante secular. Sin embargo, el papado también vivió épocas oscuras. En el siglo X, durante el periodo conocido como la pornocracia, familias aristocráticas romanas controlaban la elección papal. Este periodo motivó una fuerte corriente de reforma, especialmente desde los monasterios cluniacenses. Reformas gregorianas y supremacía papal, siglos III. Las reformas gregorianas, impulsadas por el Papa Gregorio VII, 1073 y 1085, buscaron purificar la Iglesia. Se impuso el celibato clerical, se condenó la simonía, venta de cargos eclesiásticos, y se defendió la independencia del Papa respecto a los poderes seculares. El conflicto de las investiduras entre Gregorio VII y el emperador Enrique IV fue emblemático. El Papa excomulgó al emperador y se fue obligado a hacer penitencia en Canosa en el año 1077, en un acto simbólico del poder papal. Durante los siglos XVIII y XVIII, el papado alcanzó su apogeo. El Papa Inocencio III, en el 1158-1216, declaró que tenía autoridad sobre todos los reyes cristianos. Convocó la Cuarta Cruzada, presidió el Puente Concilio de Letrán y configuró la estructura eclesiástica por generaciones. El papado se convirtió en una monarquía eclesiástica, controlando directamente los estados pontificios en el centro de Italia. Crisis y declive del papado, siglos XIV. El siglo XIV fue testigo de grandes dificultades. La cautividad de Aviñón, 1309-1367, cuando 7 papas residieron en Francia en lugar de Roma, generó una imagen de corrupción y subordinación a la monarquía francesa. Después del regreso del papado a Roma, estalló el Cisma de Occidente, 1378-1417, durante el cual hubo 3 papas simultáneamente reclamando legitimidad desde Roma, Aviñón y Pisa. El cisma dañó gravemente la autoridad papal. El Concilio de Constanza, 1414-1418, resolvió el cisma
y reafirmó el poder de los concilios en tiempos de crisis. Aunque se restauró la unidad, crecieron movimientos de reforma como los husitas y los lollardos. Sets. Reforma protestante y contrarreforma, siglos XVI-XVIII. El siglo XVI marcó una ruptura profunda con la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Lutero criticó la venta de indulgencias y la corrupción papal. Negó la autoridad del Papa y proclamó el principio de sola escritura, es decir, que solo la escritura es fuente de autoridad. Otros reformadores como Calvino y Zwinglio también rechazaron la primacía papal. Nacieron nuevas iglesias protestantes con estructuras eclesiásticas alternativas. La contrarreforma católica respondió con el Concilio de Trento, 1545-1563, que reafirmó doctrinas tradicionales como la transubstanciación, el culto a los santos y la autoridad papal. También impuso reformas internas: control del clero, creación de seminarios y vigilancia doctrinal. Se fundaron nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, que defendieron el catolicismo en Europa y promovieron misiones en Asia y América. Tate. El papado moderno, siglos XVIII. La Ilustración y las revoluciones del siglo XVIII pusieron en jaque al papado. La razón, el secularismo y los ideales democráticos cuestionaron la base de su autoridad. La Revolución Francesa, 1789, fue ferozmente anticlerical. El Papa Pío XII fue encarcelado por Napoleón Bonaparte, quien reorganizó la Iglesia en Francia y despojó al Papa de poder temporal. En el siglo XIX, el papado se replegó teológicamente. El Concilio Vaticano IX, 1809-1870, definió el dogma de la infalibilidad papal, afirmando que el Papa no puede errar cuando habla ex cátedra en materias de fe y moral. Mientras tanto, la unificación de Italia bajo Garibaldi y Víctor Manuel Seguels llevó a la anexión de los estados pontificios en 1870. El Papa se declaró prisionero en el Vaticano, negándose a reconocer al nuevo Estado italiano. Obviamente, el papado en el siglo XX. La cuestión romana se resolvió con los Pactos de Letrán, 1929, firmados entre la Santa Sede y el régimen de Benito Mussolini. Se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, con soberanía plena del Papa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XI adoptó una política de neutralidad, lo cual ha sido objeto de intensos debates por su aparente silencio ante el Holocausto. El Concilio Vaticano VII, 1962-1965, convocado por Juan Literes y continuado por Pablo VI, fue un punto de inflexión. Se adoptó el uso de lenguas vernáculas en la liturgia, se promovió el ecumenismo y se actualizó la doctrina para dialogar con el mundo moderno. Juan Pablo 1978-2005, el primer papa no italiano en siglos, fue una figura global. Se enfrentó al comunismo, viajó incansablemente y reafirmó una visión conservadora del catolicismo, mientras la Iglesia enfrentaba escándalos y secularización. El papado en el siglo XXI. El siglo XXI ha traído nuevos desafíos: el escándalo mundial por los abusos sexuales del clero, la disminución de vocaciones, la pérdida de feligreses en Europa y América Latina, y debates internos sobre moral sexual y comunión para los divorciados. Benedict 2005-2013, teólogo alemán, promovió el retorno a una liturgia más tradicional. Su renuncia en 2003, la primera en más de 600 años, fue histórica. Le sucedió Francisco, el primer papa latinoamericano. Se ha centrado en la pobreza, el medio ambiente, la inmigración y la misericordia pastoral. Aunque aclamado por sectores progresistas, ha generado tensiones con sectores conservadores. Mis. Función teológica y política del papado. El papa se considera vicario de Cristo y sumo pontífice. Su autoridad se ejerce a través de la designación de obispos, definiciones doctrinales, convocatorias a concilios y publicación de encíclicas. Políticamente, el papado ha actuado como soberano, con influencia en diplomacia internacional. A lo largo de los siglos ha oscilado entre ser un poder teocrático y una figura moral global. Las tensiones entre la autoridad papal absoluta y la colegialidad episcopal siguen siendo temas clave, especialmente después del Vaticano II. Suez. Conclusión. La historia de la Iglesia Católica y el Papado es una narrativa de fe, poder y transformación. Desde las catacumbas de Roma hasta los pasillos del Vaticano, el Papa ha sido faro de continuidad y cambio. Ha sido pastor y estadista, monarca espiritual y guía moral. Frente a un mundo secularizado y diverso,
El papado busca mantener su relevancia sin traicionar su tradición. Apoyado en la promesa de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el papado entra en su tercer milenio como una institución milenaria aún viva y desafiante.